Jamás pensé que una noche de Halloween se convertiría en una de las más aterradoras de mi vida. Era tarde y aunque me encontraba solo en casa, el ambiente festivo de afuera mantenía un aire alegre. Desde mi ventana podía ver a los niños disfrazados de monstruos, brujas y fantasmas, corriendo por las calles y tocando las puertas, recibiendo dulces y dejando a su paso risas y gritos de emoción. La verdad es que siempre había disfrutado de Halloween. Esa frontera entre lo real y lo imaginario me parecía fascinante, hasta esa noche. Cerca de las 10 de la noche, la algarabía de los niños comenzó a apagarse. Era normal que los padres a esa hora los fueran llamando a casa. Me senté en el sofá, disfrutando de la quietud que empezaba a caer sobre el vecindario. Fue entonces cuando escuché los primeros golpes en la puerta. Al principio pensé que se trataba de algún niño rezagado, quizás alguien que se había retrasado buscando más caramelos. Me levanté sin prisa y al abrir la puerta, lo único que encontré fue el viento helado de la noche. No había nadie. Las calles, hasta hace un momento repletas de vida, estaban ahora completamente vacías y un silencio tan absoluto que me dio escalofríos. Cerré la puerta y sentí un extraño peso en el aire, algo que no había estado allí antes. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía explicarlo, pero tenía la extraña sensación de que no estaba solo. Sacudí la cabeza y me dije que estaba siendo paranoico. Quizá era solo la atmósfera de Halloween jugando con mi mente. Me dije que era solo mi imaginación, así que traté de distraerme. Me puse a ver una película para desviar mi atención de aquel extraño presentimiento. Pero incluso el sonido de la televisión parecía apagado. En medio de esa tensión silenciosa, las horas pasaron y finalmente me rendí al cansancio. Me dirigí a mi habitación, apagué las luces y me tumbé en la cama, tratando de dejar atrás ese desconcierto inexplicable. Poco después de que el reloj marcara la medianoche, me desperté. Todo estaba oscuro y no escuchaba más que mi propia respiración. Pero entonces, algo se coló en mi oído, unas voces, susurros débiles, risas que parecían lejanas, pero que de algún modo resonaban dentro de mi casa. Me quedé inmóvil, el corazón palpitando en mi pecho. Las risas comenzaron a acercarse y de pronto supe que no estaba soñando. Me levanté de la cama, caminé lentamente hacia la puerta y con una respiración temblorosa me asomé al pasillo. Desde mi posición podía ver hacia la sala y allí vi sombras moviéndose como si niños estuvieran corriendo, jugando y saltando. Pero realmente no había nadie. Un miedo profundo y paralizante me invadió, porque aquellas figuras se movían con rapidez, como si fueran de carne y hueso, y sus risas, aunque apagadas, llenaban cada rincón de la casa. Era como si mi hogar se hubiera transformado en un lugar de juego para presencias que no parecían de este mundo. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con seguro, como si eso pudiera mantener a raya a lo que sea que estuviera allá afuera. Me senté en una esquina, temblando y con los ojos atentos a cada ruido. Las voces, los susurros y aquellas risas infantiles siguieron resonando durante toda la madrugada. Intenté convencerme de que estaba soñando, de que en cualquier momento despertaría de aquella pesadilla, pero la fría realidad me golpeaba cada vez que escuchaba esas sombras moverse por la casa o cuando veía que se dibujaban bajo la puerta de mi cuarto. Los minutos se hicieron horas y la noche me pareció interminable. Nunca me había sentido tan indefenso, tan pequeño en mi propia casa. El tiempo parecía alargarse, cada sonido era una tortura, cada risa un recordatorio de que algo siniestro estaba jugando conmigo. No fue hasta que la primera luz del amanecer asomó por las ventanas que esas risas comenzaron a desvanecerse, las sombras desaparecieron y el silencio regresó. Solo que esta vez no me daba paz. Apenas el sol estuvo lo suficientemente alto, salí de mi habitación. Recorrí la casa con el corazón aún latiendo con fuerza. Todo estaba en orden. No había signos de nada fuera de lugar.
como si la noche anterior hubiese sido solo una alucinación. Sin embargo, no puedo olvidar lo que viví esa noche. No puedo dejar de pensar que, de algún modo, abrí una puerta que jamás debí abrir. Halloween siempre trae consigo un aire de misterio. Las casas decoradas, los disfraces, el ambiente cargado de expectativa. Esa noche decidí quedarme en casa, disfrutando de una buena película de terror. Afuera, la fiesta estaba en su apogeo. Niños corriendo, adolescentes riendo y hasta adultos con disfraces extravagantes. Me sentía cómodo en mi pequeño refugio, aislado de todo el bullicio, hasta que mi teléfono sonó a medianoche. Lo primero que me inquietó fue que el número era desconocido. Contesté, pensando que quizá era algún amigo haciéndome una broma. Respondí, esperando una respuesta o una risa del otro lado, pero lo único que escuché fue silencio, solo un susurro apenas perceptible, una respiración pausada, casi calculada. Era como si alguien estuviera esperando a que yo hablara, o quizá disfrutando del momento. Pregunté, ¿quién eres?, sin obtener una respuesta. El silencio se hacía cada vez más denso, como si en cualquier momento fuera a romperse por algo aterrador. De repente, una voz suave, apenas un murmullo, dijo mi nombre. No era un amigo, ni siquiera alguien que reconociera. Mi nombre salió de su boca con una frialdad inhumana, como si me estuviera advirtiendo de algo. Colgué rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté calmarme, diciendo que todo había sido una broma pesada. Sin embargo, apenas unos minutos después, mi teléfono sonó otra vez. El mismo número. No quería contestar, pero el sonido era como un martilleo constante en mi mente. Al final, reuní el valor y entonces atendí. Esta vez, la voz me dijo algo más. «Estás solo, ¿verdad? No deberías estar solo esta noche». Sentí como la piel se me erizaba. La voz sonaba cada vez más clara, pero a la vez distante, como si estuviera en algún lugar cercano, observándome. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», pregunté con un tono que intentaba ocultar el miedo. La voz rió suavemente, una risa que no era de este mundo, y luego un murmullo. «Mira detrás de ti». Mi cuerpo se paralizó. La habitación estaba completamente oscura y la única luz provenía de la pantalla de mi teléfono. Me armé de valor y giré lentamente, con la esperanza de que no hubiera nada allí. Sin embargo, cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra, noté una sombra en la esquina de la sala, algo que no debería estar allí. La figura pareció observarme, inmóvil, con una presencia tan opresiva que me quitaba el aliento. Quise moverme, correr, pero mis piernas no respondían. La figura avanzó lentamente y en un acto desesperado cerré los ojos y empecé a rezar, esperando que todo desapareciera. Cuando volví a abrir los ojos, la sombra se había ido y el teléfono estaba apagado en mi mano, como si nunca hubiera sonado. Pasé el resto de la noche en vela, esperando que el amanecer disipara la pesadilla que acababa de vivir, pero en el fondo sabía que esa llamada era más que una broma de Halloween. Era algo más oscuro. Esa noche de Halloween decidí quedarme en casa. No soy fan de las fiestas, ni de disfrazarme, y después de un largo día de trabajo, lo único que quería era relajarme y distraerme un poco frente al televisor. Al principio todo fue normal. Pasé de un canal a otro buscando algo interesante para ver, hasta que encontré una película antigua de terror. Parecía perfecta para la ocasión, así que me acomodé en el sillón y me dispuse a disfrutarla. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, la atmósfera comenzó a volverse densa y algo extraño sucedió. En una de las escenas más tensas de la película, el televisor se apagó de golpe. Me quedé mirándolo, pensando que había sido un fallo de electricidad, pero todo lo demás funcionaba perfectamente. Las luces seguían encendidas y el reloj en la pared continuaba su tic-tac. No le di mayor importancia y me levanté para encender el televisor de nuevo. Cuando lo encendí, la pantalla no mostró el canal que estaba viendo antes, sino estática, el clásico ruido blanco.
Era extraño, porque se suponía que debía regresar al canal de la película, pero algo parecía interferir. Intenté cambiar de canal con el control remoto, pero la pantalla permanecía igual, como si el televisor se hubiera quedado atrapado en esa transmisión de estática. Justo cuando estaba a punto de apagarlo y olvidarme del asunto, algo apareció en la pantalla, una sombra. Al principio pensé que era parte de la interferencia, una figura que se mezclaba con la estática, pero al observarla mejor, me di cuenta de que esa figura tenía forma humana y estaba de pie. Sentí un escalofrío recorrer la espalda. La figura no se movía, simplemente estaba ahí, como si me estuviera mirando. Intenté cambiar el canal de nuevo, pero esta vez la figura desapareció y la pantalla se volvió completamente negra. Me quedé inmóvil, esperando que algo sucediera. Fue entonces cuando escuché una risa suave, casi un susurro, pero lo suficientemente claro como para saber que venía del televisor. Mi corazón latía con fuerza y mis manos comenzaron a sudar. Me acerqué lentamente, tratando de ver si había algún error en el televisor, alguna señal que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. De repente la pantalla volvió a encenderse, pero esta vez no era la película, ni siquiera la estática. Era una imagen de mi propia sala, vista desde una esquina alta, como si alguien estuviera grabando desde dentro de la casa. Mis ojos recorrieron la pantalla y noté cada detalle de la sala, el sofá en el que estaba sentado, la lámpara encendida e incluso el control remoto en mi mano. Era imposible, pero ahí estaba, una transmisión en vivo de mi propia sala, desde un ángulo que no podía existir. Sentí que alguien me observaba y esa sensación de vigilancia se volvió más intensa. Justo cuando estaba a punto de levantarme y apagar el televisor, la cámara en la pantalla comenzó a moverse, acercándose lentamente al sofá y después a mí. Sentí el impulso de mirar detrás de mí, pero el miedo lo impedía. La imagen en la pantalla se acercaba cada vez más hasta que pude ver mi rostro con una expresión de terror que ni siquiera sabía que estaba poniendo. Intenté levantarme para huir, pero mis piernas no respondían. De alguna forma estaba atrapado, como si el televisor me sujetara con una fuerza invisible. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. Una figura oscura apareció en la pantalla, de pie detrás de mí, tan cerca que podía sentir su presencia, incluso sin verla directamente. La pantalla parpadeó y de repente la figura se lanzó hacia mí. Solté un grito y el televisor se apagó. Me quedé sentado en el sofá, respirando con dificultad, mi corazón latiendo con una fuerza descontrolada. La casa estaba en completo silencio, como si todo lo que acababa de ocurrir no hubiera sido más que un mal sueño. Pero entonces el televisor se encendió de nuevo y la pantalla mostraba una única palabra escrita en blanco sobre el fondo negro. En ese momento estaba paralizado y mientras leía esa palabra, el televisor comenzó a emitir un sonido cada vez más fuerte. Apagué el televisor de un golpe y salí corriendo de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche no pude dormir y desde entonces el televisor sigue encendiéndose solo a medianoche, mostrándome esa misma figura, como si esperara pacientemente a que volviera a mirar. Pero no lo haré. Halloween era nuestra noche favorita del año. Mi novia, Laura y yo teníamos una tradición: elegir la película de terror más aterradora que encontráramos y verla en completa oscuridad. Ese año encontramos una película que decían estaba maldita, una de esas leyendas urbanas que circulan por internet. Nos reímos de lo absurdo de la idea, pero a la vez nos parecía perfecto para agregar un toque de emoción. Nos acomodamos en el sofá con un bol de palomitas y apagamos las luces. A medida que la película avanzaba, la trama se volvía cada vez más extraña. No era el típico horror sobrenatural. Había algo oscuro en las escenas, algo que se sentía demasiado real. Laura y yo nos mirábamos de vez en cuando, incómodos, pero ninguno quería decir nada. La última escena fue la más perturbadora. Era una pareja que miraba directamente a la cámara, sus rostros inexpresivos, mientras detrás de ellos
una sombra parecía acercarse lentamente. Al final, la pantalla se puso en negro y los créditos comenzaron a rodar en completo silencio. Apagué el televisor, pero ese silencio era tan abrumador. Laura estaba sentada a mi lado, inmóvil, como si todavía estuviera viendo algo que yo no podía ver. Le susurré, dándole un suave empujón. No respondió. Pensé que estaba intentando asustarme, así que me reí y le dije que se había esforzado bastante en crear el ambiente, pero seguía sin moverse. Empecé a sentir una inquietud inexplicable. Le toqué la mano. Estaba helada. Le dije que ya era suficiente, que ya me estaba asustando. Luego ella giró lentamente hacia mí, pero cuando vi su rostro, sentí que el corazón se me detenía. Sus ojos estaban vidriosos, como si no me reconociera, como si estuviera en otro lugar. Entonces, una voz completamente vacía dijo: «Está aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Traté de reírme, pensando que seguía siendo parte de su broma. Pero entonces, las luces parpadearon. Todo se volvió un caos. Las luces se apagaron completamente y el silencio fue reemplazado por un ruido sordo, como un latido. Miré a mi alrededor y fue cuando me di cuenta de que Laura ya no estaba a mi lado. Grité, recorriendo la casa, con una mezcla de miedo y desesperación. Entré al pasillo, llamándola en voz baja, pero la casa parecía completamente vacía. El único sonido era mi respiración y ese latido que parecía venir de todas partes. Me acerqué a la habitación y al abrir la puerta me encontré con algo que me heló la sangre. En el centro de la habitación estaba Laura, pero de espaldas a mí, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada. La llamé de nuevo, esta vez con un tono de voz casi desesperado, pero no se movió. Sentía un miedo irracional, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejarla allí. Avancé lentamente. Cada paso hacía que el latido se intensificara, como si la casa misma estuviera viva. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendí la mano hacia su hombro, y en el momento en que la toqué, se giró de golpe, pero ya no era Laura. Su rostro era una mezcla de sombras y vacío, algo que ni siquiera podía definir como humano. Antes de que pudiera gritar, las voces volvieron a parpadear, y cuando se estabilizaron, la habitación estaba vacía. Laura había desaparecido. Busqué por toda la casa, en cada rincón, gritando su nombre hasta que mi voz se quebró. Pero todo fue en vano. Desesperado volví al sofá, intentando entender qué había sucedido. Mi mirada se desvió hacia la televisión, que todavía mostraba la pantalla en negro, pero justo cuando estaba a punto de apagarla, la imagen cambió. Era la última escena de la película, pero esta vez no era la misma pareja. Era yo en el sofá, con una expresión de terror, y al fondo se ve a Laura, sonriendo, pero con una sombra que se cernía sobre ella, más cerca con cada segundo. Intenté moverme, pero estaba atrapado, como si algo me sujetara. En la pantalla, mi yo alterno me miraba fijamente, mientras Laura seguía en esa postura rígida y sin vida. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me impidiera respirar. La pantalla volvió a negro, y justo antes de perder la conciencia, escuché la voz de Laura, susurrando desde algún lugar oscuro y lejano: «No debimos ver esa película».